tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en su programa Voces de la Historia en este 2019. Es el primer programa de este año. Tuvimos problemas con los invitados en las semanas anteriores y no pudimos transmitir en directo. Feliz año y que este año sea mucho mejor que el anterior. Bueno, hace unas semanas o meses, 2, 3 meses, hablamos aquí de la historia de las telenovelas en México. Ahora retomamos el tema. Invitamos a Víctor Cervantes López, que hizo su tesis de licenciatura en Historia, con el tema de la telenovela en México y particularmente la telenovela histórica El vuelo del águila, que trata sobre la vida de don Porfirio Díaz. Lo invitamos para que nos hablara exclusivamente de eso y ahora está con nosotros como primer invitado de este año. Víctor, muchas gracias por volver y esperamos que sigas viniendo porque queremos que nos hables de la otra telenovela, esta la más exitosa. ¿Cómo se llama? Senda de Gloria. Senda de Gloria, que fue muy exitosa en este país. Pero ahora vamos a hablar de El vuelo del águila. ¿Cuándo se proyectó esta telenovela histórica en México? Pues miren, esa telenovela se empezó a proyectar del 4 de julio de 1994 al 23 de enero de 1995. Hace más de 20 años. Sí, prácticamente. Empezó el año en que yo nací técnicamente. ¿En serio? Pues sí, porque sí, hace 20 y tantos. Sí. 24 años. Sí. Bueno, ¿y de qué trata esta telenovela histórica? Pues es la vida de Porfirio Díaz y su tiempo en México. Haciendo mucho énfasis en su biografía. Por ejemplo, al principio Porfirio Díaz es encarnado por Fabián Robles y nos muestra su época en la infancia, cuando creció con su mamá, la famosa frase que decía, esas gallinas quieren su maíz, que la aprendió prácticamente según el melodrama de doña Petrona, su mamá. Pero, Víctor, ¿quién la produjo y quién la dirigió? Fue de producción de Ernesto Alonso y dirigida por Fausto Cerón Medina. Televisa, ¿no? Ajá, Televisa. Para Televisa. Para Televisa, exactamente. Entonces, de eso trata, de la vida, de la biografía de don Porfirio Díaz. Bueno, entonces, seguimos. Su mamá le enseñó todas esas frases. ¿De dónde era don Porfirio Díaz? Oaxaca. Oaxaqueño. Sí, un pueblo de Oaxaca. No recuerdo cómo se llama el pueblo, pero sí. Era un pequeño pueblo. Señalan que su padre era... Bueno, está una novela. Dicen que su papá se llama José de la Cruz Díaz, pero hay quienes dicen que su nombre es José Faustino Díaz. Y Carlos Tello Díaz, en su libro Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, la guerra 1830-1867, señala que probablemente se haya llamado José de la Cruz Faustino Díaz. Y también señalan que la familia era muy afín a Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue pasado por las armas en 1830 y ese fue justamente el año en que nació Porfirio Díaz. Pero esta telenovela histórica, ¿en qué se basó? Porque tiene que tener un fundamento real, ¿no? Pues histórico. Por ejemplo. No una novela inventada. Sí, por ejemplo, Enrique Krause y Fausto Cerón Medina, quienes eran los que crearon el diálogo, estuvieron al frente de prácticamente 2 docenas de investigadores quienes consultaron 500 libros. Y también se hizo mucho uso del libro de Enrique Krause llamado Porfirio Díaz, Místico de la Autoridad. Ajá. Y también se usó... el de la serie esta de Sí, Enrique Krause, Clio TV, sí, esa serie. También se utilizaron libros tales como El exilio, un relato de familia de Carlos Tello Díaz, aunque, según su bisnieto, el bisnieto de don Porfirio, Porfirio Díaz Pizarro, dice que ese libro distorsiona mucho la historia de la familia. Así como México Bárbaro, también se utilizó esa obra de John K. Turner, pero según este bisnieto, ese libro también difama mucho a don Porfirio. Yo creo que todo lo difamaría para la familia, ¿no? Pues la de Carlos Tello Díaz yo pienso que sí fue muy acertado. Incluso creo que es un poco más completo que Krause. Claro, Tello Díaz es un investigador muy reconocido, muy respetado. Bueno, estas telenovelas, ¿qué tanto podemos decir que reflejan lo que fue la vida? Es muy difícil. ¿Cuántos capítulos se hicieron de esta telenovela? Fueron número exacto fueron más de 100, pero no logro recordar cuántos fueron.
Y hay que mencionar que esta telenovela fue emitida en el horario estelar nocturno, que es las 9 de la noche. Ajá. Y obviamente contó con mucho rating por eso. Y pues en un principio tengo que mencionarlo, esta telenovela se iba a llamar Don Porfirio, pero como era un título muy explícito, según dicen, el presidente Carlos Salinas pidió que se le cambiara el nombre al Vuelo del Águila, ya que ese título ya no era muy explícito. Hay que tomar en cuenta que en esos años, pues Porfirio Díaz todavía era un personaje muy odiado en México. Bueno, en la telenovela podemos mencionar que hay muchos errores históricos porque en esa época todavía no se conocían datos que hoy en día. Por ejemplo, el famoso atentado que don Porfirio sufrió en 1897, el 16 de septiembre de ese año. Según la novela, Arnulfo Arroyo, un anarquista alcoholizado, le aventó con una piedra dándole en la cabeza, pero arruinando su sombrero prácticamente. Pero ahora, gracias a un libro que escribió Álvaro Uribe, una novela que se llama El expediente del atentado, sabemos que lo que le pasó ese 16 de septiembre fue que Arnulfo Arroyo nomás golpeó a un Porfirio en la nuca con el puño cerrado. O inclusive, ¿de dónde viene el apodo del hermano de don Porfirio, Félix Díaz, el Chato? Pues dicen que hay versiones que dicen que don Porfirio le metió pólvora en la nariz, hay otras que dicen que le metió fuegos artificiales, que les prendió fuego, le explotó y por las explosiones le dejó la nariz, la cara achatada. También sobre Félix Díaz hay que mencionar que él antes se llamaba Felipe, él por la iglesia se llama Felipe Díaz, pero cuando se fue a Ciudad de México a estudiar en el colegio militar, pues tuvo que hacer su acta de nacimiento que no se había hecho nunca, y ahí sí él se puso Félix en lugar de Felipe. Por lo que estamos viendo en las imágenes de la televisión, los personajes, los actores son buenos actores, ¿no? Todos. Sí, excelentes. ¿Qué tal estaba ese reparto? Fue un reparto muy acertado a mi manera de ver. Bueno, como estaba diciendo al principio, Fabián Robles fue quien encarnó a don Porfirio joven. Ahí tuvimos desde su niñez hasta que llegamos a su adolescencia, ya cuando se convierte en abogado prácticamente, y cuando llega la guerra contra Santana, contra la dictadura de Santana, vemos su participación. Bueno, con Humberto Zurita hay que mencionar un dato curioso, que sí fue una excelente interpretación, pero que a esa edad, según dicen algunos, Porfirio Díaz era más atlético. Y aquí con él fue cuando vimos las guerras del 5 de mayo, la intervención francesa, y también su matrimonio con Delfina Ortega Díaz, su sobrina, y creo que también su primer mandato presidencial. Ya con Manuel Ojeda, que dicho sea de paso, dicen que es la interpretación que más gusta de Porfirio Díaz, de todas las que han habido hasta la fecha, pues con él fue desde un superactor. Sí, desde el mandato de Manuel González, el compadre de don Porfirio, hasta su muerte en el exilio en Francia. Y sí, es cierto, para mí esta fue una de las mejores actuaciones, pero a mí también la de Ignacio López Tarso en El Encanto del Águila también fue muy buena actuación. Bueno, también hay que mencionar que hubieron otros actores. Patricia Reyes Espíndola, quien encarnó a Petrona Mori, dicen que también fue una excelente actuación. Inclusive hay quienes dicen que la escena en donde le toman la fotografía a doña Petrona fue exactamente igual a cuando se la tomaban, porque dicen que cuando ella fue a que se la tomaban, pues le tenía miedo a la cámara fotográfica, creían que algo le iba a pasar y que se puso en la postura así toda asustada, y es exactamente la misma postura. Bueno, Reyes Espíndola es una grandísima, buena actriz, profesora, ¿no? Sí, de primer nivel. Jacqueline Andere también, con su personaje de Carmelita Romero Rubio, también fue una excelente actuación. La segunda esposa de Porfirio Díaz. Fue la que le sacó brillo al diamante en bruto, como quien dice. La que lo pulió. La que lo pulió. Lo educó, pues era un hombre bastante rústico. Exactamente. ¿No? Que comía con las manos y escupía en la alfombra. Sí, imagínense. Todo un general. Aunque a mí también... Héroe de la patria. También me gustaría decir que la actuación de Roberto D'Amico como el general Manuel González también fue muy buena actuación.
El general Manuel González fue el presidente de México de 1880 a 1884. Fue la única vez que don Porfirio le pasó la presidencia a una persona. ¿Se la prestó, no? Se la prestó 4 años. Y bueno, también a mí fue una excelente actuación esa porque sí, le atinaron mucho al personaje. Incluso hay una frase que sale, una parte en el libro de Enrique Krause, Místico de la Autoridad, donde mencionan que están teniendo una plática Manuel González y don Porfirio. Y don Porfirio le menciona a Manuel que él no quiere volver a ser presidente. Y dicen que según esa parte, Manuel González se levanta de la mesa y se pone a revisar los cajones del despacho donde están. Entonces don Porfirio le dice, bueno, ya compadre, dígame lo que está buscando, yo le puedo encontrarlo. A lo que Manuel González le contestó, busco al Perele que te lo crea, compadre. Y sí, esa escena también sale en El vuelo del águila. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y sí volvió? Sí, ¿Tenía razón volvió. Manuel González? Sí volvió. Y bueno, a mí también se me hace que... Bueno, según la novela, don Porfirio nunca se olvidó de él. Incluso cuando estaba en sus últimos días, cuando ya estaba muriéndose en París, pues lo recordaba, estaba recordando a toda la gente que conoció y a la que él quiso, y a su mamá, a Delfinita, su primera esposa, doña Delfinita, perdón, a su hermano el Chato, a su compadre González, dice él, así le decía de cariño, el compadre González. También, para mí esa también fue una actuación muy acertada. También hay que recordar la actuación de Ernesto Gómez Cruz como Benito Juárez, aunque dicen que la de José Carlos no le llegó a la de José Carlos Ruiz. Claro que no. Estoy de acuerdo con eso. Mario Iván Martínez como el emperador Maximiliano. El gran dolor de cabeza de don Porfirio, Francisco I. Madero, que fue llevado a la pantalla por Luis Vallardo. Así podría irme con muchos otros. ¿No resulta muy cara esta producción por la gran cantidad de actores y de calidad? Sí. ¿Fue pagado por Televisa todo eso? Sí, eso es cierto. Que sí fue pagado por Televisa, pero sí fue muy... Vamos a hacer una pausa, Víctor, una pausa de medio tiempo y regresamos para seguir hablando de la telenovela y contestar estas preguntas que nos hicieron por redes sociales. Regresamos. La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. Ya estamos de regreso, estamos hablando de la telenovela histórica El vuelo del águila. Víctor, nos pregunta Pati Ramos, ¿cuántos capítulos fueron y dónde los podría ver hoy en día? Hoy en día están en YouTube, ahí están, pero ahí los acortaron mucho, tengo que decirlo. Les quitaron muchas partes a los capítulos para llevarlos a cabo por ejemplo, un capítulo de El origen, así se llama la primera parte, que dura, por ejemplo, como 2 horas y media, así que le cortaron un montón de partes. Pues yo creo que lo pueden conseguir en las librerías donde venden películas, en Gandhi y en El Sótano venden las películas, tal vez ahí todavía la vendan en CD, ¿no? En DVD. En DVD. De hecho, en el 2010, como por motivo del centenario y del bicentenario, se sacaron otra vez a la venta. Y sí, en el Sanborns inclusive... Creo que también. Estaban a la venta de la antorcha enseguida del carruaje, pero a lo mejor luego está ahí el vuelo del águila. ¿Cuántos capítulos fueron, dice aquí? Pregunta. Pues... No recuerdo el número exacto, pero sí fueron como 120, 125. Meses esos, ¿no? Sí, de julio a enero. Pues, sí. ¿Hay otras novelas donde participe el Instituto Nacional de Bellas Artes? Pues
Pues sí, creo que sí. Creo que si mi mente no me falla, a lo mejor la de Senda de Gloria, sí me parece que sí. ¿Participó? Sí, sí. Eleodoro Morales nos dice, hablen del libro de la Revolución de Enrique Krause, inviten a Bulmaro Pacheco. No sé qué libro en particular se refiere de Enrique Krause, pero pues vamos a invitar. Es permanentemente invitado Bulmaro, que nos hable de la Revolución. Bueno, entonces, ¿fue exitosa comparada con otras novelas comerciales? ¿O qué tanto esta novela, esta telenovela? Sí, fue exitosa en comparación con muchas otras telenovelas. Aunque, bueno, hay que tomar en cuenta, en los premios TV y novelas en 1995, creo que estuvo nominada a una candidatura, pero no la ganó. Pero sí, fuera de eso sí ha ganado reconocimientos, creo que inclusive a nivel mundial, pero no logró pero con reconocimientos como novela histórica. Exacto. No como novela. ¿Y qué tanto compitió con las novelas comerciales, como aquellas de Maleficio y todas esas? Pues ¿No fue de ese nivel el éxito? Sí fue de ese nivel, podemos decir que sí fue, pero que fue aparte porque era otra cosa distinta. Sí llegó a ser emitida en otros países. Creo que en Estados Unidos se emitió como a la semana de terminarse aquí en México. Ah, mira. Pues. Sí. Y sí, hay muchos que dicen que fue buena, muchos que dicen que fue mala. Paul Gardner dijo que ayudó a cambiar la imagen de Porfirio Díaz. Bueno, ¿quién es Paul Gardner? Paul Gardner escribió un libro llamado Porfirio Díaz, entre el mito y la historia. Es el biógrafo. Prácticamente. Un inglés, ¿no? Sí, un inglés prácticamente, y mejor biógrafo que muchos otros. Bueno, ¿qué más nos puedes platicar de la telenovela histórica? Pues que sí, hay muchos datos que sí dicen que fueron errores que cometió. Por ejemplo, que a Ignacio de la Torre, que era esposo de Amadita, la hija de don Porfirio, dicen que se le difama. El 41. Sí, pero yo digo que no. Inclusive la escena del famoso baile de los 41 se llevó a cabo en la telenovela. ¿Y viene en la telenovela ese tema? Aparece él disfrazado de bailarina exótica y según dicen que, no sé la telenovela, pero dicen que también aparece más adelante como con Emiliano Zapata, porque en la realidad él fue uno de los que participó con Emiliano Zapata después de la caída de Huerta. O con el doctor Manuel Ortega Reyes, que era el suegro del general, porque era padre de doña Delfina. Pues dicen que él lo retratan como un violador. Pero yo que vi la telenovela nunca lo vi como un violador, y también dicen que fue muy querido por don Porfirio, y eso sí se ve, que fue muy querido. Bueno, a la mamá de Amadita no le atinaron a la mamá, porque ponen a Juana Catarina, interpretada por Salma Hayek, como la mamá, cuando en realidad la mamá es Rafaela Quiñones, que también aparece en la telenovela. Bueno, el trato con doña Delfina Ortega, la primera esposa, fue un poco mejor, porque ahí lo pusieron un poco más superfluo, no hizo mucho énfasis en el trato de ella. Ella fue importante porque ella fue la esposa que le dio los hijos a don Porfirio. 10 hijos, de los cuales nomás le sobrevivieron 2, Porfirito y Luz Victoria. Bueno, hay otros que dicen que, como con Juana Catalina Romero, el contador público Héctor Gutiérrez Flores, y junto con todo el istmo de Tehuantepec, se quejaron también de lo que dije, de que la retrataron como una amante más de un Porfirio. Hay también la vestimenta de ella, que no era acorde a la época. Se quejaron mucho de eso, cuando en realidad ella es una de las principales benefactoras en el Istmo de Tehuantepec. La primaria en el Istmo tiene su nombre y hay un monumento a su persona. ¿Cómo se filmó? ¿En escenarios exteriores o en estudio? En escenarios exteriores prácticamente. Pidieron prestados en el Palacio Presidencial. Palacio Nacional de México. Ajá, en el Castillo de Chapultepec. También entraron al Castillo de Chapultepec para filmar. A filmar. Que creo que también se enojaron mucho porque dejaron basura por ahí. La gente encargada del museo se enojó porque encontraron botes de refresco encima de los carruajes históricos y cosas así. Bueno, también hay que tomar en cuenta que el ángel de la Independencia también aparece en la telenovela. También es importante mencionar eso. Y bueno,
Las escenas para donde don Porfirio está en el exilio, es así, creo que fueron grabadas aquí en México, pero en interiores. Sobre esas escenas también se cometieron algunos errores, ya que, según dicen, Ramón Corral en la telenovela parece que murió de sífilis en París, cuando en realidad él murió en España. Y bueno, y de un cáncer, ¿no? Sí, de un cáncer. Y Porfirio Díaz Pizarro menciona que don Porfirio compró su casa en San Juan de Luz, Francia, su casa de verano, que fue donde él nació, donde Díaz Pizarro nació, porque según decía don Porfirio, era el lugar más cerquita de Francia hacia México, de donde se sentía más cerca de México, porque según Díaz Pizarro, Porfirio Díaz estaba pues obsesionado con México. Armando Fuentes Aguirre Catón también menciona al respecto sobre el vuelo del águila, que ahí pusieron que Madero tumbó a don Porfirio del poder, y que eso no es cierto, que él se fue porque él se dio cuenta de que todos los problemas que estaba ocasionando que él siguiera en la presidencia, que don Francisco Madero no podía ni siquiera tumbar a su esposa, doña Sarita, porque él era un chaparrito. Y, eso lo dijo en la Sociedad Sonorense de Historia en el 95, porque Catón. Sí, Armando Fuentes Aguirre fue invitado en esa fecha a la Sociedad Sonorense, y ahí él mencionó eso, que él no podía tumbar ni a doña Sarita, porque era un chaparrito. Bueno, Catón hace chistes de todo, ¿no? Sí. No es un historiador serio. Pero bueno, sí fue lo que el levantamiento de Madero fue lo que provocó la salida voluntaria de Porfirio Díaz del país. Bueno, sí, hay que tomar en cuenta que sí fue la caída de don Porfirio, que Madero la revolución de Madero, pero también hay que tomar en cuenta que ya él era un hombre viejo, era un hombre de 80 años, y con él envejeció todo el sistema político, envejeció sus compañeros. Hay que tomar en cuenta también en esta telenovela, se toma en cuenta que cuando él se fue del país, pues se fue sin querer irse, no se quería ir. Y cuando Victoriano Huerta llega a la presidencia, lo ve como una posibilidad de poder regresar otra vez al país, porque inclusive el mismo Victoriano Huerta, para que lo apoyen los antiguos porfiristas, dice: esto es lo que don Porfirio hubiera querido que hiciéramos, estoy haciendo lo que don Porfirio quisiera que hiciéramos. Mira, Víctor, tenemos algunas preguntas aquí que nos están llegando. ¿A cuántos idiomas se tradujo o países que la vieron? Pues tengo entendido que llegó hasta Europa y el Medio Oriente, y que sí se tradujo a esos idiomas. Pero no tengo el dato de qué países en específico. Rafael Becerril pregunta: ¿cuál es el nombre de este biógrafo inglés? Paul Gardner. Ese libro se puede comprar en Amazon o se puede comprar en las librerías, que es la biografía en libreriasgandhi.com de don Porfirio. Pero hay una biografía nueva de don Porfirio que le escribió Carlos Tello Díaz. Carlos Tello Díaz, que es el tataranieto. Sí, es tataranieto, es sobrino de Díaz Pizarro. ¿Sí? De Díaz Pizarro, que Carlos Tello Díaz acaba de sacar esta trilogía, son 3 volúmenes de la biografía completa de don Porfirio. Ahorita están el 1 y 2 en venta, digital o en papel, y el 3 está por salir, ¿no? Carlos Salcido pregunta: ¿van a hablar de la otra novela histórica? No, en este momento no. Tiene que revisar esa información en otro programa, Senda de Gloria, que trata de la Revolución Mexicana. Pero vamos a volver a invitar, no sé, un mes o mes y medio más. Tiene que prepararse Víctor para eso. ¿Qué más nos puedes contar entonces? ¿En qué termina la historia? Pues la historia, como comenzó con el nacimiento de don Porfirio, terminó con su muerte en París. Sí, en su muerte, recordando Oaxaca, recordando a sus seres queridos que se fueron, inclusive teniendo flashback, recordando a Justo Sierra, según se le aparece Justo Sierra a don Porfirio, y diciéndole que con la democracia hubiera bastado, que no hacía falta que se quedaran tanto tiempo en el poder, regañándolo prácticamente.
Bueno, es chistoso porque eso también se parece mucho a lo que escribió Pedro Ángel Palú en Pobre Patria Mía, la novela de Porfirio Díaz, ya que ahí también ponen que Es cuando... otra novela corta. Novela literaria. Ajá, ponen que él en su momento de morir estaba recordando también a sus seres queridos y estaba hablando con ellos también. Bueno, la telenovela acaba cuando muere don Porfirio y Jacqueline Ander en su personaje de doña Carmelita menciona que lo enterró en un cementerio francés, pero que en otro año, no recuerdo el nombre de ese cementerio, en otro año, unos años después lo cambió al cementerio de Montparnasse en París, y que en 1932 ella regresó a México y lo dejó ahí en el exilio, con esas palabras. ¿Hasta qué año murió ella? Ella murió en los 30, como en el 38, si me... Era muchísimo menor que don Pues cuando se casa... Mucho menor. ¿Qué edad tenía? Cuando se casaron, don Porfirio tenía como 42 años y ella tenía 17. 17. Imagínense, cuando murió tenía 85, ¿no? 86, Exacto, estuvo como 4,85. Ajá. Ella tendría, pues, 30 y tantos o 40. 40. Bueno, Víctor, se nos acabó el tiempo. Esta es la historia, pueden comprarla, ya dijimos, en estas librerías donde venden películas en DVD o en las librerías de usado también. Resulta interesante verla en la casa hoy en día. Pues muchas gracias, Víctor, por la presencia. Nos vemos la próxima semana con otro tema más en Voces de la Historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.